Embajadora, me cuenta, porque la verdad que estamos viendo, y ayer seguimos muy de cerca lo que pasa en Venezuela, aparte hay cantidad de venezolanos que en esta salida de una Venezuela lamentablemente muy complicada para vivir, han llegado a la Argentina. ¿Cómo? No podemos entender cómo puede funcionar y por cuánto tiempo un país con dos presidentes y dónde se puede encontrar el acuerdo a esto. Sí, nosotros estamos planteando desde el liderazgo del presidente Guaidó lo que consideramos es la mejor salida, que es una salida legal, constitucional, por sobre todas las cosas pacíficas, que es algo que hay que recalcar, que es nuestro anhelo, el anhelo de todos los venezolanos demócratas que hemos conformado esta lucha, en los 3 pasos a seguir en relación a lo que planteas. Uno es que Maduro acepte el cese de la usurpación que pretende hacer del gobierno nacional. Por supuesto, después pasar a un gobierno transitorio, el cual está siendo liderado por el presidente Guaidó, y de manera inmediata poder convocar a elecciones libres y democráticas, que es lo que anhela el pueblo venezolano para poder restablecer no solo el orden constitucional, sino el orden de la vida cotidiana en Venezuela. Embajadora, respecto a lo que usted está diciendo, la primera marcha es hoy miércoles, la siguiente es el sábado, vence ya el plazo el fin de semana que impusieron los presidentes europeos de llamar a elecciones. ¿Qué posibilidades hay de que esto suceda? Sí, bueno, principalmente es importante aclarar, la marcha hoy no es una marcha como tal, es una convocatoria a los venezolanos que se encuentran en Venezuela, que salgan entre las 12 y las 2 de la tarde de sus casas, de tus trabajos, de los distintos lugares donde se encuentren, con alguna pancarta que diga todos tenemos razones y combinen sobre todo a los funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales a que los acompañen, a que no repriman, a que estén del lado del pueblo. Con respecto a la concentración que está planteada para el día sábado, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, en Argentina, en Buenos Aires, nos estaremos concentrando en la Facultad de Derecho, en las inmediaciones, en las escalinatas, a partir de las 6 de la tarde. Esperamos contar con todos los venezolanos residentes en el país y todos los argentinos que nos acompañan. Evidentemente esto va a tener un impacto importantísimo, como lo tuvo el 23 de enero pasado, donde se vieron manifestaciones no solo en Venezuela que sobrepasaron cualquier expectativa en Venezuela y a nivel mundial, sino también en las distintas ciudades donde estas manifestaciones se convocaron. Un minuto. Sí, perdón. Embajadora, ¿por qué es tan, ni siquiera importante, por qué es fundamental el papel de los militares en una democracia? No debería ser así, porque la verdad es que si hoy los militares se dieran vuelta y no apoyaran a Maduro, Maduro no puede seguir una hora más allí en Venezuela en el poder. Recordemos que los militares en cualquier país, en cualquier democracia, son los que ostentan las armas y el poder. Y son precisamente ellos, bajo las órdenes de Maduro y de su gobierno, quienes han reprimido de manera feroz al pueblo venezolano durante años. Recordemos las protestas del 2014, en donde hubo tantos presos políticos y muertos, entre ellos Leopoldo López. Recordemos las protestas del 2017, donde más de 200 adolescentes fueron asesinados. Y recordemos que en los últimos... Sí. No, discúlpeme que le interrumpa, pero la verdad que no quiero dejar pasar esto que usted dijo. ¿Quiere decir que Guaidó, si asume, va a tener atrás la presión de los que tienen las armas? La verdad que las armas deberían estar a las órdenes del presidente de la nación. Exactamente, eso es lo que estamos intentando. Entendemos que muchos de los rangos inferiores y medios que se encuentran en las fuerzas militares están altamente presionados por sus superiores, que obedecen específicamente a las órdenes de Maduro y la cúpula que pretende usurpar el poder en Venezuela, y que por supuesto los amenazan con distintas acciones para que sigan sus órdenes. Es por ello que hoy continuamos llamando a las Fuerzas Armadas Nacionales a que se pongan del lado del pueblo, a que se pongan del lado de la Constitución, a que no obedezcan las órdenes de represión y a que entiendan que este es un proceso constitucional que, entre otras cosas, busca asegurarles a ellos poder estar en buenas condiciones cuando pasemos al gobierno transitorio.
considera que hay facciones posibles dentro de las Fuerzas Armadas como para que esto sea viable? Y además, le sumo esto, sin que haya corrimiento de sangre, sin que haya vidas en juego por parte de la población civil. Una de las primeras acciones que ha propuesto el presidente Guaidó tiene que ver con la ley de amnistía. La ley de amnistía justamente prevé poder darle beneficios y darle amnistía a aquellas personas que pueden haber sido involucradas en algunos crímenes, por supuesto no crímenes de violaciones de derechos humanos ni de lesa humanidad, cuya ninguna ley puede dar amnistía. Pero es importante que todas esas personas que forman parte hoy de las Fuerzas Armadas sepan que están respaldados por el gobierno del presidente Guaidó, que están respaldados por el pueblo venezolano y que sabemos, entre otras cosas, que ellos también son víctimas de las consecuencias de las políticas de Maduro. Ahora, Trota, sus familias sufren de igual manera la crisis humanitaria que existe en el país. ¿No hay riesgo de que, digamos, si Guaidó termina siendo presidente, los seguidores de Maduro salgan a denunciar también del otro lado un golpe de Estado? Digamos, la pregunta no es, ¿termina siendo un golpe contra golpe a ver quién tiene más fuerza, digamos? No vería por qué lo planteas de esa manera. Creo que está muy claro y como se ha explicado en los últimos días, esto no se trata de un golpe de Estado, esto ha sido una acción totalmente constitucional basada en una usurpación de poder que está establecida en un vacío constitucional en los artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela y bajo la cual, por ese vacío de poder, ya que Maduro es un presidente, pretende ser un presidente y que es totalmente ilegítimo, fue electo supuestamente en unas elecciones que no tuvieron ningún tipo de legitimidad ni de reconocimiento internacional. Es por eso que es bueno, no es un presidente, es un usurpador y le corresponde constitucionalmente al presidente de la Asamblea Nacional asumir ese vacío de poder. En este caso lo ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Esto no estamos hablando de ningún golpe de Estado, estamos hablando única y exclusivamente de lo que prevé la Constitución bolivariana. Sí. Embajadora, una última pregunta. No, porque en la historia de Nicolás Maduro y una vez asumido como presidente tras la muerte de Chávez, la verdad que uno ha visto un Maduro que no le importa absolutamente nada. Y a tal punto de tener un país con una de las reservas petroleras del mundo, más importante del mundo, y en un nivel de pobreza gigante. ¿Por qué ustedes creen que en algún momento Nicolás Maduro va a dar un paso al costado? Sí, tal y como lo dices, es una persona rodeada de otras personas que no le importa absolutamente nada, que ha dejado morir a su pueblo de hambre por falta de medicinas, por represión, que ha entregado el país a potencias extranjeras. Y estamos convencidos de que no tienen otra salida porque ellos son conscientes de que el pueblo venezolano en su totalidad respalda al presidente Guaidó, como lo hace la comunidad internacional democrática y como lo establecen la Constitución y las leyes. Embajadora Trota, muchas gracias. Estoy muy atenta por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.